Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Daniel Alemán, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. En esta ocasión, en el taller de investigación 2, veremos lo que es el proyecto de investigación realizado en este semestre, el cual escogimos el tema de el maíz transgénico o los alimentos genéticamente modificados. Como contenido tenemos lo que es la introducción, planteamiento del problema, fundamentación teórica, diseño metodológico, resultados y por último nuestras conclusiones. Bueno, ¿qué es el maíz transgénico o qué son los alimentos modificados genéticamente? Esencialmente son productos ya existentes a los que se les ha alterado su información genética original mediante sofisticados métodos biotecnológicos. Esto se realiza en laboratorios y con la finalidad de tener un producto más eficiente, o eso es la teoría. Pero a todo esto, ¿cuál es el tema sobre estos alimentos transgénicos? Bueno, una de las preocupaciones desde la creación de los transgénicos mediante la tecnología del ADN, allá por los años 80, fue la liberación como cultivos comerciales, más que nada como un riesgo potencial sobre el ambiente ecológico y la diversidad de genética de los cultivos. Esta preocupación también llegó a nuestro país, México, porque existe entre sus productos la mayor variación genética de este cultivo en el mundo y se encuentra la mayor de las poblaciones de Teocintle, planta ancestral del maíz. Por lo cual, la salud humana no está asegurado que afecte o que no afecte este tipo de maíz, por lo que se pretende estudiar desde un escenario más cercano para poder tener una visión más amplia del problema y poder afirmar si daña o no la salud. Como bien sabemos, en México la mayor parte de nuestra economía también viene de parte de la agricultura, por lo cual el maíz transgénico, tratando de entrar ya en el ámbito agricultor, pues causó mucho. Como historia y antecedentes de este problema, nos recorremos hace muchísimos años, entre 1500 y 3000 años antes de Cristo, se tenía un dios cuya cultura representaba como el dios del maíz, o incluyendo lo que es todo era la vida reproductiva, fertilizadora y alimentaria de la planta. Se representaba más que nada con antropomorfas, como lo podemos ver. Esto tenía sus campos de cultivo en los templos y palacios poblados con grandes estelas, con la finalidad de que la fertilidad de las tierras se diera notoriamente. Entrando de lleno a lo que es el planteamiento del problema, nos damos las siguientes preguntas de investigación. ¿Qué son los organismos modificados genéticamente? ¿Son seguros para el consumo humano? ¿Qué organismos verifican su seguridad? ¿Son dañinos para el medio ambiente? ¿O benefician o perjudican a los agricultores? ¿Cuántos transgénicos se cultivan en el mundo? A todas estas preguntas. Ya entrando como objetivos, el objetivo general es demostrar cuáles son las consecuencias del consumo de este maíz transgénico, más que nada para la salud y también para el medio ambiente en el que se está cultivando. Como objetivos más específicos tenemos lo que es identificar las repercusiones de la siembra, tanto para México como para el mundo, y investigar los efectos positivos y negativos de incluir este maíz en nuestras dietas diarias, ya que como sabemos en México somos consumidores de maíz altamente potenciales, empezando por nuestra canasta básica como la tortilla. Indicar los procesos físicos y químicos necesarios para la producción del maíz. Ya tenemos que tener claro cómo va a ser el proceso de esta genetización del maíz, ya que naturalmente es una de las prácticas con mayores años en nuestra historia, y conocer la problemática del ambiente transgénico. Pero a todo esto, ¿cuál es la justificación de buscar estas respuestas? Bueno, el maíz sería más ampliamente distribuido a nivel mundial, puesto que es esencial para la alimentación humana y animal. No solamente el humano consume el maíz, sino que también es base de productos para la alimentación de ganado y demás animales. Si bien responden a dos características agronómicas, resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas,
que como se sabe generan beneficios, se desconoce del todo los daños a la salud que puede llegar a provocar, así como repercusiones al ambiente. Debido a esto, surge el interés de conocer de manera más amplia cómo afecta el consumo de este maíz. Lo hemos estado diciendo. Nuestro principal objetivo es saber si este maíz, una vez consumido, es bueno para la salud tanto humana como para animal y qué consecuencias tiene este en el medio ambiente. Con respecto a la salud del consumidor, no han sido suficientes investigados los efectos, por lo que existe escasa evidencia científica oficial reconocida. Por ello es grave porque se está ante alimentos totalmente nuevos y a la privatización de la investigación tiene influencia en la búsqueda de esta evidencia. De esta manera, la introducción de semillas transgénicas es una intervención profunda en la naturaleza que tiene efectos severos e impredecibles sobre la diversidad genética de los cultivos, esencial para la seguridad alimenticia mundial. ¿Y qué fundamentos científicos tenemos? Bueno, la biotecnología como ciencia básica de este proceso ha sido utilizada en la industria alimentaria por cientos de años, tanto para producir ingredientes alimenticios y aditivos tradicionales como no tradicionales. Sin embargo, en México, el tema del maíz transgénico está presente desde 1996, cuando surgieron las primeras variedades comerciales de la gramínea. En 1998, ante la presión de grupos campesinos y ambientalistas, el gobierno decretó una moratoria para la siembra de esta variedad, la cual concluyó en septiembre del 2009. Semanas después, los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente otorgaron 15 permisos para cultivos experimentales en varios estados del país. Pero, pues tenemos nuestra contraparte, que es el medio ambiente. Si bien en México ya se habían hecho pruebas y ya tenían autorizados ciertos lugares en la República para poder sembrar este maíz transgénico, de todos modos seguía la incógnita de si será saludable para el medio ambiente. Por lo cual, en el siglo XXI, el usuario con mayor frecuencia se empieza a gestionar sobre el origen de los alimentos que consume. Se vuelve más precavido, revisa la etiqueta e incluso se informa previamente de los productos que se adquirieran antes de tomar una decisión de compra definitiva. Como lo mencionaba, existe esa preocupación, por lo cual, por ejemplo, Greenpeace se ha dado la tarea de investigar los productos de consumo humano de México específicamente y ha facilitado un par de guías que aseguran la ciencia cierta que el alimento consultado en cuestión es libre de organismos genéticamente modificados. También otra institución que se preocupa por la salud es la FAO, Organización de las Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura. Esta más que nada es la agencia de Naciones Unidas que lidera los esfuerzos internacionales para poner fin al hambre. Este tiene el objetivo de lograr la seguridad alimentaria para todos y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Y si bien el alimento transgénico, que bien puede soportar mayor carga de raticidas y riegos no naturales, todo esto lleva a que la FAO vea si es factible o no para eliminar lo que es la falta de comida en el mundo. Pero bueno, siguiendo con el tema más específico, esto tenemos que verificar si las enfermedades desarrolladas o implicadas con el consumo de maíz transgénico son factibles dentro de esto. Y si el promedio del maíz que se consume en el país es en un determinado tiempo, nos ayudará a poder decidir si es viable o no el tener un maíz transgénico en su mayoría que el maíz convencional o natural, por así decirlo. Si esto también llevará a la cantidad de tierras afectadas para la siembra de este producto, cuánto tierra se podrá utilizar, si tendrá consecuencias, si no perderá lo que es la fertilidad de esas tierras. Una vez teniendo eso, el aumento de la producción de maíz transgénico en comparación con el aumento de la producción de maíz orgánico, se tendrá que hacer una evaluación, un balance para ver cuál es más factible. Y como siempre, las afectaciones medioambientales y sanitarias por aumento de la producción de maíz transgénico será uno de los puntos más importantes a revisar, ya que de nada sirve poder tener un maíz que sea genéticamente mejor, sin embargo las tierras empiezan a decaer y no se podrá sembrar. Como tipo de estudio estaremos usando un elemento transgénico, también conocido como organismo genéticamente modificado, ya lo hemos venido diciendo. Este gen o los genes insertados determinan la presencia específica de nuevas proteínas. Como resultado, el organismo transgénico gana una nueva función o rasgo ajeno a su naturaleza. Como podemos ver aquí en la imagen,
pues el maíz transgénico empieza a tomar otro tipo de colores y empieza a tener diversidad de especies de maíz, digámoslo así. Como hipótesis o un supuesto, si bien se ha recalcado que el maíz transgénico proporciona ciertos beneficios a partir de la inserción de uno o varios genes que contengan las características de interés, esto trae consigo algunas repercusiones que actualmente se han empezado a estudiar. Debido a esto, pueden generar problemas no solamente al consumidor que ingiera productos derivados del mismo, sino también al entorno que lo rodea cuando esté cultivado, ya que puede representar una amenaza para las variedades nativas. Seguimos teniendo esa incógnita: ¿será seguro? ¿Será saludable? ¿No afectará a largo plazo? ¿Puede ser el reemplazo que logre acabar con esa hambre? Bueno, ¿y cuáles son los principales pasos de esto ya, transgénesis o la mutación del ADN del maíz? Bueno, el primero sería aislar el gen responsable del efecto que desea lograrse, utilizando las enzimas de restricción. El segundo sería insertar el gen en el hallazgo de ADN autorreplicable llamado vector. Aquí ya nos estamos metiendo en lo que es la modificación del ADN como tal. 3. Introducir el anillo de ADN autorreplicable en un huésped en el que se replicará utilizando enzimas del propio huésped, que puede ser un tipo de bacteria o un virus. Más que nada esto se hace como con las vacunas, ¿no? Las antibióticos. Se recrea lo que es la enfermedad para poder hacer una mejor solución a ese mismo virus. Aquí lo que se busca es que el ADN del propio maíz se modifique de manera que las desventajas o debilidades se fortalezcan y pueda tener una mejor siembra. Introducir los plásmidos replicados en una bacteria adecuada para contagiar el tipo de organismo que se va a modificar. Bueno, esto sigue siendo parte del proceso para que esto se siga modificando. Estas bacterias transmitan a células, en este caso las plantas creadas en el laboratorio, el plásmido modificado, alterando el genoma original y comportando nuevas características. Las características que veníamos hablando, diciendo que pues soportan mejores las plagas, los irriticidas, etc. Utilizar hormonas para generar plantas completas a partir de células modificadas y seleccionar con tratamiento con antibióticos las plantas a las que se modificaron han tenido éxito. Este es un ejemplo de lo que seguiré haciendo en el laboratorio, lo que acabamos de hablar. Y a todo esto, ¿en qué universo nos estamos encontrando? ¿Cuáles son las ciencias que ayudarán a crear o verificar si un alimento genéticamente modificado o un maíz transgénico sirve o no sirve? Bueno, la primera sería la biotecnología, como casi que su nombre lo dice. Esta ciencia es la que involucra la aplicación de la tecnología en sistemas biológicos, mejor definida como el conjunto de técnicas que involucran la manipulación de organismos vivos o sus componentes celulares para producir sustancias, desarrollar procesos o proporcionar servicios. La siguiente sería ingeniería genética, va muy de la mano de la biotecnología. Es el proceso de utilización de la tecnología de ADN recombinante. Gen y flujo de genes es el segmento de ADN en un cromosoma que contiene la información necesaria para producir una proteína, es decir, la unidad de la herencia biológica. Y transgénesis, que es el proceso que consiste en introducir una construcción que contiene un gen de interés, generalmente la secuencia codificante para una proteína. Como ven, las cuatro son muy similares, sin embargo cada una está especificada en algún punto en el que conjuntamente pueden llegar a ser lo que es el alimento genéticamente modificado. Como parte de seguir revisando este tema en una recolección de datos y más que nada saber la opinión del consumidor, realizamos una pequeña encuesta, la cual fue contestada por más de 30 personas. Esta se realizó por medio de formularios de Google con un link muy fácil y una capacidad de contestar realmente sencilla. Un poco más tarde veremos lo que fueron los resultados de esta recolección de datos. Primero que nada, después de esto, ¿qué consecuencias hay en tener este maíz transgénico? El daño a la salud. Aumento de alergias. Esto sucede ya que el cuerpo se enfrenta a nuevas proteínas insertadas en los cultivos, que nuestro sistema inmunológico reconoce como extrañas y responde en forma de alergia. Esta alergia no es que sea directamente del maíz, sino de lo que ya ha compuesto el maíz antes de ser creada. La resistencia a los antibióticos. En el caso del maíz BT se utilizan genes resistentes a antibióticos, lo que puede ocasionar que, en determinado momento, nuestro cuerpo también responda de la misma forma y se haga inmune a los mismos, por lo cual consumir este alimento modificado puede llegar a tener unas consecuencias en lo que es en nuestra propia salud. Y
Y como lo hemos platicado, el daño al medio ambiente. Ya se comprobó que la presencia del cultivo del maíz BT, al ser un cultivo insecticida, no solo afecta a los insectos indeseados, sino otros insectos como la mariposa monarca y otras especies que no son consideradas plagas y además son bastante útiles en su funcionamiento de ecosistemas. Estas son algunas de las consecuencias que puede tener tanto en la salud del humano como en el medio ambiente en el que está cultivado. Pero también tiene sus lados buenos, sus beneficios. Por ejemplo, se han triplicado las cosechas de maíz, lo cual ha ayudado en gran medida a combatir el hambre en poblaciones en constante crecimiento con escasez y sequía. Era de lo que se encarga la FOA, ¿recuerdan? Reducción del empleo de maquinaria agrícola o jornales en labores de aplicación de agroquímicos para control de las plagas. Propiciar economía de tiempo y disminución de los costos de producción del cultivo. Se está produciendo más y se está gastando menos. Efectividad en la protección del cultivo contra las plagas. Objetivos. Esto es, como ya le hemos dicho, es más resistente debido a que puede resistir más plagas. Reducción del uso de agrotóxicos, evitando la exposición de los trabajadores de la finca. Ahí sería indirectamente la salud del trabajador o de la persona, ya que el agricultor generalmente trabaja con químicos para combatir las plagas. Si el maíz soporta más plagas, entonces necesita menos químicos, por lo cual el trabajador entra en menos contacto con ellos. Útil y adecuada herramienta dentro del manejo integral de plagas, acorde con el enfoque de sistemas agrícolas sostenibles. Nuevamente, el beneficio está tanto en la producción, bueno, la implantación de estos temas agrícolas como para el trabajador. Bueno, y esta es una de las preguntas que se realizaron a lo que fueron estudiantes de bioquímica y población en general. Como ven, la primera pregunta fue, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha alimento transgénico? Bueno, hubo 33 respuestas, lo cual el 45.5% de esta población piensa que es una semilla tratada y que es de mejor calidad. Enseguida el 33.3% de esta población dice que tiene químicos, es lo que es cuando escucha este alimento es lo que le viene a la mente. El 15.2% dice que no es bueno para su salud, y así consecutivamente. Esos son los tres primeros principales respuestas que se le vienen a la mente. Siguiente pregunta, ¿sabía que todos los alimentos como el maíz, la carne, el plato, etc. tienen material genético al igual que los seres humanos? La gente contestó que el 69.7% sí, sabe perfectamente que tiene material genético, y el 30.3% no tiene ni idea de que la comida normal también tiene un material genético como base, como cualquier ser vivo. Ahora, la pregunta siguiente que se le realizó a esta población, ¿está usted de acuerdo que haya cultivos genéticamente modificados en México? Si se demuestra científicamente claro que estos son amigables con la madre tierra, el medio ambiente y la naturaleza. El 42.4% está muy de acuerdo con esto. Si son amigables con la tierra, con el medio ambiente y la naturaleza, está de acuerdo que sean producidos. Pero el 36.4% está de acuerdo a secas. Realmente no le preocupa tanto mientras sea saludable. El 18.2% no está ni de acuerdo ni desacuerdo, realmente no le interesa mucho. La siguiente pregunta, ¿está de acuerdo que se permita en México el cultivo de maíz genéticamente modificado, que sea resistente a la sequía y al gusano que lo ataca, así como los plaguicidas, y esto evita la importación de maíz en el país? El 45.5% está muy de acuerdo. Entre ellos, de la población general, hubo dos agricultores que estuvieron de acuerdo en hacer la encuesta, y para ellos hubo el 45.5% fueron entre ellos que estuvieron muy de acuerdo. Igual el 42.4% estuvo de acuerdo. Pero seguimos teniendo un porcentaje en que no está ni de acuerdo ni desacuerdo. Realmente no le preocupa tanto lo que es esto. Como tal, las empresas deberían informar en sus empaques el producto que contiene transgénicos. El 93.9% dice que sí. Y esto es muy claro, ya que todo lo que consumimos debe estar bien identificado para poder ser consumido, y así la persona que lo compre o decida comerlo esté consciente de lo que va a hacer, de lo que va a alimentar. Pero bueno, al último, ¿qué riesgos tenemos en la naturaleza? Con respecto al medio ambiente, representan riesgos porque son productos completamente nuevos en la naturaleza,
que no han pasado por la prueba natural de la evolución y porque son resultados de una técnica muy reciente. Algunos de los posibles riesgos son, como lo hemos visto un poco, pueden afectar a insectos benéficos como la mariposa monarca. Las toxinas BT activas pueden acumularse y persistir en los suelos, que pueda surgir pulgas de insectos resistentes al BT y que la resistencia de la ampicilina del maíz pueda ser transferida a organismos patógenos, aumentando la preocupación de los problemas de salud pública derivados del aumento de resistencia de determinaciones bacterias a los antibióticos. O sea que sí tenemos riesgos en nuestra naturaleza. Como conclusiones he llegado a tener tres fuertes en mi mente. La primera sería las problemáticas ambientales, ya que actualmente enfrenta a la humanidad no puede dejar de considerarse desde la primera educación hasta la formación profesional. La condición del ser humano debe estar tomada en cuenta para esta difícil tarea. No solo podemos arreglar un problema, pero generarnos otro. Tenemos que buscar una solución consciente en donde, si bien el maíz transgénico puede llegar a reemplazar en un futuro muy lejano lo que es el maíz tradicional o natural, pero sin afectar al medio ambiente en nuestra tierra en donde se seguirá plantando. Y otra es que en México la posible inserción del maíz transgénico es un problema ambiental que incluye a toda la sociedad y que impacta a nivel mundial. Lo vengo diciendo, es más importante yo creo que ahorita el medio ambiente que tener un alimento genéticamente más resistente o más fuerte a otras adversidades. Y que las propuestas que se desarrollan en cada uno de los sectores de la producción agrícola del maíz harán de este problema un foco de atención popular y que aquellos dueños del maíz transgénico verán resistencia ante sus campañas de desinformación. Bueno, y como petición y recomendación, se hace realmente un llamado de atención a las propuestas de desarrollo de cultivos genéticamente modificados, particularmente del maíz, de que en realidad inmediata que debe de sopesar riesgos y beneficios en la adopción de estos nuevos desarrollos agrícolas. Como tal, si bien no podemos detener el desarrollo en la humanidad, y ya sea en cualquier ámbito de la industria o de la agricultura, debemos de sopesar todos los pros y los contras. Y si uno de los contras más fuertes es el medio ambiente, se le pide más que nada a las entidades competentes que van a estar haciendo esto, hagan una información completa y una exposición e investigación actualizada y detallada sobre el producto del maíz transgénico. En materia de legislación asociada a los transgénicos en el país, se debe de tener un rigor científico en el que se han tomado esas decisiones. Bueno, de mi parte fue todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que en esta breve presentación se haya entendido un poco lo que es el mundo del maíz transgénico, de los alimentos genéticamente modificados, el cual es un tema que me llamó mucho la atención debido a que personalmente mi familia tiene lo que es un pequeño, digamos, área de cultivo donde principalmente el maíz es el principal siembra que se realiza año con año. Y llama mi atención el que esto pueda al maíz transgénico llegar a reemplazar lo que es el maíz tradicional, pero si el punto es mejorar y esta mejora tiene mucho más beneficios que contras, es adelante lo que es el siguiente punto. Muchas gracias.